Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Un cordial saludo a todos los amigos, amigas, hermanas de la fe en Cristo Jesús, su servidor Fernando Díaz, en este canal Tu Palabra en Casa. No olvidando que te puedes suscribir a esta página para que todos juntos aprendamos el libro de los Salmos. En esta ocasión vamos a estudiar el libro de los Salmos, capítulo 9. Vamos a leer su palabra, vamos a entender un poco su contexto y vamos a ver cuál es la enseñanza de Dios que tiene en este capítulo para nuestras vidas. Salmo número 9, acción de gracia por la justicia de Dios. Salmo de David, de alabanza, de gratitud, de reconocer que hay un Dios que ha estado en su lado en el reinado de David. Dice el versículo 1 y versículo 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré tu nombre, oh Altísimo. El salmista David, versículo 1 y 2, exaltando el nombre de Jehová por su misericordia, por todas las maravillas que ha hecho en la vida de él y también como lo ha hecho en el pueblo de Israel. Dice la expresión del rey David que él se alegra, él se regocija, que él está dispuesto a cantar su nombre al soberano, al altísimo y único Dios de su vida. Una expresión de alabanza, de gratitud, ya que reconoce de que Dios ha estado con él en los momentos de aflicción. Recuerde que en los capítulos anteriores vimos a un David que acudía a la misericordia, que arrancaba y que necesitaba de él. Pero pareciera que el capítulo 9 es respuesta de parte de Dios. Los comentaristas, William MacDonald, dice que posiblemente este sea un capítulo relacionado con la victoria de David después de Goliat. No se sabe específicamente si es así, pero posiblemente puede ser el caso. Dice el versículo 3 y versículo 4, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Versículo 5 y versículo 6, respondiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. La expresión de los versículos 3 al 6 da a entender de que los enemigos de David han caído. Los gentiles, los malvados, los que querían destruir al pueblo de Dios. Ya la causa de David se ha mantenido. Y dice que la expresión que él se ha sentado en el trono, juzgando con justicia. Respondiste a las naciones, destruiste al malo. Porque los que se levantan contra
al único Dios soberano y verdadero y a su pueblo, no trae un buen fin. Porque los que se levantan contra Jehová, Jehová pelea con ellos. Y hasta el día de hoy, queridos amigos y amigas, Dios sigue peleando por el pueblo de Israel. Dios sigue peleando también por su pueblo gentil de los cristianos. Porque en Jesucristo tenemos nuestra salvación. Dice que el nombre de los malos, de los gentiles, fueron borrados, sus ciudades destruidas y ya nada queda de ellos, porque la victoria de Dios siempre es genuina, siempre es verdadera. La victoria de Dios siempre está en la historia de la humanidad y en la historia del pueblo de Dios. Los enemigos han perecido, dice el versículo 6. Han quedado desolados para siempre y las ciudades que derribaste. Dios pelea por la causa de Israel. Versículo 7, versículo 8. Dice la palabra de Dios: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Dice el versículo 9 y versículo 10: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Jehová permanece para siempre en el reinado de David y en la historia de Israel. Dice el versículo 7, que desde su trono en las alturas, Él da el juicio. Y dice el versículo 8, un versículo muy apocalíptico, que Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¡Wow! Dios va a juzgar con justicia. Así también como lo dice el apóstol Pablo, recordando en el libro de los Hechos, que sería capítulo 17, Hechos 17, versículo 30 al 31. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Llegará el día en que nuestro Dios va a traer juicio, sean para los hombres y las mujeres con un camino malo y también con un camino recto, como dice el versículo 8 del libro de los Salmos, capítulo 9. Del versículo 9 al versículo 10 dice que Jehová se acuerda, es refugio de los pobres, refugio para los tiempos de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Parece que fuera muy simbólico de que el pobre sería el mismo pueblo de Israel. Siempre Israel necesitó la mano de Dios, porque era un pueblo que era muy pequeña en nación,
pero tenía al único Dios verdadero a quien confía. Dice y establece el versículo 9 que en los tiempos de angustia hay refugio. Y hasta el día de hoy nuestro Dios es nuestro refugio. Para el mundo, muchas veces el refugio en la vida puede ser el trabajo, la carrera profesional, el refugio de tener un buen trabajo con un buen sueldo, confiando en el camino propio del ser humano. Pero para el pueblo de Dios, para los cristianos, para sus hijos e hijas, quien han declarado que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro refugio viene del cielo. El mundo se destruye, el mundo perece, el mundo quiere acabar con el mundo, pero Dios guarda a sus hijos en los tiempos de angustia. Y si usted o yo estamos pasando por tiempos de angustia, dice que en Él y en todo tiempo podemos refugiarnos. Debemos de confiar su nombre, como dice el versículo 10. Y declarar de que Él no nos desampara, porque cuando lo buscamos de corazón y también de rodilla, humillados ante Él, Él responde nuestras peticiones. Alabado sea el nombre de Dios, que estos versículos hasta el día de hoy siguen vigentes. Dios es tu ayudador en los tiempos de angustias. Dice el versículo 11 y 12, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos y no se olvidó del clamor de los afligidos. Exigencia para adorar y bendecir el nombre de Dios. En ese entonces, habitantes de Sión, donde estaba el monte, el templo de Jehová, su presencia, allí había que adorar y exaltar el nombre de Jehová Dios, porque las obras de Él a través del tiempo han sido respondidas. Y no se ha olvidado del clamor de los afligidos. ¿Recuerda usted aquel pueblo que estaba bajo la esclavitud de los egipcios? 430 años ellos tuvieron que vivir en esclavitud, pero Dios se acordó desde el cielo de que un pueblo clamaba y gemía. Así llamó en ese entonces a Moisés para liberar a su pueblo, porque la oración, a pesar que a veces pensamos que se tarda, Dios en su tiempo, en su cronos perfecto, la responde. Dice la expresión del salmista David, versículo 13 y versículo 14. Ten misericordia de mí, oh Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en la puerta de las hijas de Sión y me goce en tu salvación. Dependiendo el rey David, aún en medio de la alegría por la victoria, sigue pidiendo misericordia. Porque a Dios usted y yo lo necesitamos todos los días de nuestras vidas. Aunque estemos hoy en día bendecidos, bendecida por la mano de Dios, aún así debemos de pedir misericordia. Si hay personas, gente a tu lado que te aborrecen, no importa. El único quien es fiel a tu lado es Dios. Y recuerda, David, que Él lo levanta.
de la puerta de la muerte. ¿Cuántas veces David arrancó? ¿Cuántas veces Dios libró a David de las guerras? De verdad que Dios fue fiel con el reino de David. Dice el versículo 14 nuevamente, para que cuente yo todas sus alabanzas, su gozo y su alegría, recordar cuántas veces Dios lo libró de todo mal y que se goza Él en la salvación de Dios. Versículo 15, versículo 16 dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red escondieron, fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en las obras de sus manos fue enlazado el malo. Como decía anteriormente, para los enemigos de los gentiles externos de Israel, a Dios nadie le puede ganar, porque su mano, su juicio, es contra los que se levantan en el pueblo de Israel. ¡Wow! ¿Cuántos pueblos desaparecieron por causa de Dios? Antisemitas que no creen en Jehová, que no creen en un Dios único que provenía del pueblo hebreo. ¡Wow! Cuando se levantan contra Dios, Dios hace justicia. Dice el versículo 17, los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvidan de Dios. También un versículo apocalíptico. Los malos serán trasladados al infierno, porque el Seol para los hebreos era sinónimo de un lugar bajo del centro de la tierra de aquellos que hacían la maldad en la vida. Todas las gentes que se olvidan de Dios, ¿cómo será en el día del juicio final? Estando en el trono blanco, recordando allí en el libro de la vida cómo fue nuestra vida, nuestra conducta. Hicimos la voluntad de Dios, nos consagramos a Él, hicimos buenas obras, confiamos en su palabra, hicimos su voluntad. Dice que aquellos que no quieren saber nada de Dios, los que son ateos, los que tienen esta ideología que quieren destruir la biología de Dios, los que quieren destruir la familia, el orden de Dios, dice que un día vendrá el juicio sobre ellos. Recuerda que debemos de cantar victoria, recordar su misericordia y exaltar de que Él nos libra de todos nuestros enemigos. Versículo 18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Esto es un recordatorio del versículo 12 del libro de los Salmos capítulo 9. El versículo 18 tiene nuevamente con la relación del versículo 12, que Dios no se olvida del pobre, del menesteroso, los que no tienen esperanza y son pobres en espíritu. Dice que Dios se acuerda y Dios no abandona a aquellos que claman misericordia. Versículo 19, versículo 20. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon a Jehová temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino
hombres. Los pensamientos de David del reino venidero. La justicia que estimulan a anhelar su llegada. Así nace la petición para que Jehová se levante para frustrar a los que maquinean el hombre al Dios Todopoderoso, y que las naciones y los hombres reconozcan que hay un Dios y que en Dios hay salvación y no en los hombres. Dice y ruega David: Jehová, pon a Jehová temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. David ruega que las naciones conozcan el nombre de Jehová y que no confíen en los reyes de los hombres, porque el que se levanta contra el único Dios verdadero trae justicia. ¿Qué podemos aprender del Salmo 9? Seamos agradecidos y exaltemos el nombre de Dios en medio de la bendición. No es con la capacidad de nosotros mismos, es por la voluntad y la misericordia de Él. Si un enemigo te hace la guerra, amado hermano, amada hermana, recuerda de que Dios pelea tus batallas. En los momentos de angustia, Él es nuestro refugio. Dios es tu refugio. Él se acuerda de los pobres. Y dicen que todo aquello que aborrecen el nombre de Dios, Dios se levanta con juicio. Y llegará el día en la cual en su segunda venida vendrá con justicia. Y no nos olvidemos como nación de que Dios es el dueño de todo el mundo. Confiemos en Dios en los tiempos de angustia. Son tiempos difíciles, pero Dios te ha librado todo de ellos. Así como David en los capítulos anteriores pidió misericordia, Dios le ha respondido. ¿Te parece si tú y yo elevamos una oración? Padre, te damos las gracias, Dios, por este momento, por leer tu palabra, conocer el Salmo número 9. Que tu palabra sea viva en nuestras vidas y que esta palabra, Señor, sea de reflexión por todo lo que tú has hecho con nosotros. Que si alguien necesita escuchar una palabra de Dios, esta pueda ser compartida. Que tu palabra recorra a todas las personas de todas las naciones, para que en ella sea viva, porque tu palabra es viva. Tu palabra permanece para siempre. Que esta palabra sea de gratitud y de bendición con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No te olvides de suscribirte, de compartir este video. Y ya vamos a leer el próximo capítulo, que será el Salmo número 10, que va acompañado del Salmo número 9. Bendiciones, queridos amigos, muchas gracias. No olvides tu canal, Tu Palabra en Casa, tu servidor Fernando Díaz. Dios te bendiga grandemente.